¿qué tal mi gente linda? Buenos días para todos. Les saluda su pastor amigo Douglas Enrique Sánchez de la iglesia Puertas de Libertad. Estamos confiando en el Señor que en esta mañana preciosa el Señor nos permita compartir este tema, pues que el domingo pasado no hubo forma y manera de que el internet quisiera funcionar, luego la electricidad, en fin, una serie de cosas, pero ya estamos nuevamente con todos ustedes. Un abrazo, un beso a toda esa gente linda que domingo a domingo se conecta para compartir con nosotros la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 22. Estamos totalmente en vivo a través de Instagram y el Facebook, y al finalizar el mensaje pues estaremos en diferido a través del YouTube. Así que en esta mañana pues quisiera que todos ustedes se pongan cómodos, pongan ese corazón dispuesto a escuchar la poderosa palabra de Dios, porque el Señor nos va a hablar en esta mañana. Vamos a compartir un poquito acerca de los dones ministeriales, el gobierno del Señor, de la iglesia, porque se han tejido muchos comentarios a través de las redes sociales acerca de esto, del don de profeta, el don de apostólico y una serie de cosas pues que en verdad quisiéramos compartir, dar nuestra opinión. El asunto no es contender, el asunto no es simplemente exponer la palabra de Dios, porque eso es lo que se hace con la palabra de Dios, exponerla. La palabra de Dios no es para discutirla, no es para imponerla, sino para exponerla. Entonces nosotros queremos pues, de acuerdo a lo que humildemente el Señor nos da para dar, eso damos. Si usted pues no comparte los criterios nuestros, amén, ahí está la Biblia, ahí está la Escritura que nos puede clarificar, porque es la única que lo puede hacer, todas estas cosas. Queremos compartir entonces los dones ministeriales en el capítulo 4 de Efesios, que es el capítulo que habla acerca de los dones ministeriales. Yo quiero empezar diciendo pues que le damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente, que lo que vayamos a exponer pues sea para la gloria y honra de su nombre, porque para Él es la gloria, para Él es el honor, y que todo vaya a redundar para exaltar el santo nombre de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Así que en Efesios 4 vamos a estar compartiendo, porque de allí es donde nacen todos los nombres o los dones, los nombres de los dones ministeriales que el Señor reparte a la iglesia. Es un regalo que Dios le da a la iglesia, y que la iglesia pues tiene que asirse de ese don ministerial para poder funcionar. Una persona que no tenga un don ministerial, primeramente es porque no conoce la Escritura, no sabe que está constituido en el momento de venir a Cristo, no sabe que está convertido en un ministro, un nuevo ministro de la reconciliación, ministros de un nuevo pacto, dice la Escritura que son. Entonces una persona que no conozca esto, pues simplemente está en la iglesia como alguien que asiste a una congregación, no le interesa nada de esto, nunca pues va a ser utilizado por el Señor, porque si no, él no cree que hay dones ministeriales o no siente la capacidad para llevar un don ministerial, está en un total desconocimiento, porque la preparación, quien la da es el Señor. Yo puedo llegar siendo una persona que no conozca nada del Señor, de las Escrituras, pero el Señor a través pues de su palabra nos va instruyendo y nos va dando el conocimiento. Llega un momento en que tú te das cuenta que sí puedes ejercer un don ministerial. Entonces es muy interesante saber pues que existen dones que yo puedo, el Señor me ha dado uno y que yo lo puedo ejercer
¿para qué lo voy a ejercer? Porque esa es una de las grandes preguntas que tenemos nosotros que clarificar. ¿Para qué les son dados los dones ministeriales a la iglesia? Entonces dice acá en el capítulo 4 del libro de los Efesios, en el versículo 1, dice la poderosa palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense, aquí la Escritura nos empieza a decir que nosotros debemos andar con dignidad, que el don ministerial que el Señor nos ha dado debemos ejercerlo con dignidad. O sea, saber lo que estamos haciendo, darle el lugar que se merece a esa vocación que el Señor nos ha dado. Una vocación, como te lo dije ahorita al principio, es algo que nace de ti, el Señor te lo da. El Señor no te va a dar un don ministerial y no te va a poner la vocación, la fe, la diligencia, ese fuego que está en el hombre y la mujer para predicar la palabra de Dios, el denuedo con que tú vas a predicar la palabra de Dios. Todo eso te lo da Dios, una capacitación que Dios nos da. Entonces dice acá que debemos andar con dignidad, ser dignos de la vocación con que hemos sido llamados, soportándonos los unos a los otros, nuestras debilidades, nuestros defectos, todos los defectos que pueda tener un hombre, que lo tenemos todos. Entonces tenemos que soportarnos dentro de la congregación los unos a los otros y ayudarnos, porque eso es lo que dice la Escritura, que debemos caminar en amor los unos con los otros. Nunca menospreciar al hermano, nunca menospreciar el don ministerial o el don espiritual que a un hermano se le haya dado. La Escritura dice que los ministerios tienen que actuar mutuamente, juntos, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza, un mismo fin. Perseguimos un mismo fin. Son diferentes ministerios dados por el Espíritu Santo, que es uno, al cuerpo de Cristo, que es uno, pero que Él reparte conforme a como Él quiere, según la capacidad de cada quien. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque hay veces que hay hombres y mujeres que sienten una capacidad tremenda, un desarrollo hermoso que el Señor les da. Y a veces con ese desarrollo, con esa capacitación, queremos violar, agredir el ministerio de otra persona o menospreciar el ministerio de otra persona. Y eso no está, por eso te dice aquí, en amor, ayudándonos los unos con los otros. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hacia allá está dirigido la función de un don ministerial. Hacia allá está el ejercicio del don ministerial en una persona. Hacia el Padre Celestial. Para la gloria de su nombre. Pero a cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es muy importante. A la medida del don de Cristo. Quiere decir que el don que se te dio fue para que, junto a los demás dones ministeriales, fueras edificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que de una vez compactado todo el cuerpo pueda funcionar en medio nuestro. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos,
los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, esto no lo constituyó nadie sino el mismo Señor, el que bajó y descendió, luego que desciende y sube, reparte dones a los hombres. Él mismo, según la capacidad que tiene delante de él, va a entregar los dones. ¿Para qué? Para que cada uno funcione y dé, escúcheme bien, valga la redundancia, cuerpo al cuerpo. Yo espero que me estés entendiendo. Para que él pueda funcionar en su ministerio terrenal a través de los distintos dones ministeriales. La iglesia no es otra cosa que la unión de dones ministeriales para que el cuerpo de Cristo funcione en el ministerio de Cristo, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Cada uno de nosotros en su función representa una parte del cuerpo, y Pablo lo explica tremendamente en la Escritura. Cada parte del cuerpo que tiene que funcionar unidas con la otra, lo dice muy claro, que un brazo no le puede decir a un pie, no te necesito. Hoy en día, ciertos ministerios han querido como que sobresalir uno del otro. Y hoy en día, los dos ministerios más atacados y los dos ministerios que han querido sobrepasar su función de la que debe tener, es el profeta y el apostólico. Se han tejido una serie de comentarios que, por ejemplo, te voy a decir uno, no podemos entrar ahí ahorita, que la mujer no tiene ministerio. Yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que la mujer no pertenece a la iglesia? Porque todo el que pertenece a la iglesia tiene un don ministerial. Si los dones fueron dados a la iglesia y las mujeres de la iglesia, quiere decir que hay un don ministerial para la mujer como iglesia. Máxime si yo creo que en Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios, somos el hombre y la mujer es uno, es una nueva creación en Cristo, y esa nueva creación la Biblia lo llama varón. O sea, que la mujer no debe ser vista como tal, sino como un varón dentro de la iglesia, porque es una nueva creación. La iglesia es una nueva creación, donde está el hombre y la mujer. Entonces, como hay ciertos versículos que dice Pablo que él no le permite a la mujer enseñar en la iglesia, entonces tomamos eso, se lo estigmatizamos a una mujer para que la mujer no predique en la iglesia. Cuando Pablo lo que se está refiriendo es a un patrón cultural que se estaba dando en esos tiempos, donde la mujer se paraba en la sinagoga, cuando el esposo hablaba, ella se paraba y avergonzaba al esposo. Y entonces Pablo les dice más adelante, usted puede leer el pasaje donde le dice, ¿acaso no tienen una casa donde discutir estas cosas, que se pongan de acuerdo para que cuando vengan aquí a enseñar, entonces enseñen lo mismo, tanto hombre como mujer? Por supuesto que Pablo está preservando ahí también el orden del hombre y la mujer, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, la familia, el ministerio. Él lo está preservando, pero eso no te da pie a decir que la mujer no tiene ministerio, porque la estás execrando de la iglesia, la estás sacando de la iglesia. Todo, fíjate, todas las bendiciones bíblicas son para el hombre y la mujer. Todas. El Señor no exceptúa a la mujer en sus bendiciones. ¿Por qué? Porque forma parte de la iglesia. Le vas a quitar tú un don ministerial a un varón que se identifica como mujer, pero que es varón según la nueva creación, en el cuerpo de Cristo. No, dime un solo versículo donde dice que la mujer no pertenece a la iglesia, porque eso sería el acabose del mundo. Es lo único que falta por decir, que la mujer no forma parte de la iglesia, no tiene dones ministeriales. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no lo dice la Biblia, no lo contempla la Biblia. Entonces yo no puedo agarrar un versículo y por ese versículo, donde Pablo decía muchas cosas. Pablo decía, os doy un mandamiento, no del Señor, sino por mí. O sea, esa es la opinión de Pablo. Pero eso no es lo que estaba diciendo el Señor.
cuando habla del matrimonio, también da opinión. Mando yo, no el Señor, a las iglesias que hagan conforme a lo que Pablo sabía. Era su opinión, no era un mandamiento. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hablar acerca de los ministerios para la mujer. Que he querido tomar este espacio porque desde hace mucho tiempo el Señor nos está moviendo a dar una buena enseñanza acerca del don ministerial en la mujer. Porque si la mujer es iglesia, definitivamente tiene un don ministerial. No se lo puedes quitar ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces resulta contradictorio que en ese mismo pasaje dice, bueno, la mujer que enseñe a las demás, a las mujeres jóvenes, cómo atender a su esposo, cómo dirigir su hogar. ¿Eso qué es? ¿Eso no es enseñar en la iglesia? ¿O es que Pablo está hablando ahí de las mujeres que están en el mundo? Que las mujeres de la iglesia van a enseñar a las que están en el mundo. No, eso es ministerio, eso es enseñanza, eso es pastorear. Si yo le pongo a mi esposa 20 mujeres para que les enseñe acerca del matrimonio, ¿eso qué es? Eso es pastorear, eso es enseñar. Entonces habría una contradicción ahí que no existe. Solo que debemos estudiar las escrituras, el patrón cultural, cómo se movía en la sinagoga, qué se hacía en la sinagoga, cómo se predicaba. Las mujeres asistían, porque si no asistían, entonces como Pablo iba a decir, no permito que la mujer hable en la sinagoga, tenía que estar ahí adentro, en la sinagoga. Entonces nosotros debemos buscar lo que es la nueva creación, lo que es la iglesia, tener un conocimiento amplio, profundo de lo que es la iglesia, de lo que son los dones ministeriales para la iglesia, que incluyen por supuesto a la mujer, que es un varón en la nueva creación que Dios hizo. Entonces dice aquí, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos al cielo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Déjame decirte algo, todos estos que están aquí, apóstoles, profetas, ninguno es mayor que otro. Es falso que el apóstol manda en la iglesia manda a Cristo. Es falso que el profeta es el que dirige. Hoy en día así se ha querido hacer ver. Que el profeta es el que está dando las pautas para que la iglesia camine. Eso no está en la Biblia. El don profético es un don más entre los 5. Entonces hoy los llamados profetas quieren decir, bueno, la iglesia es un sistema religioso, es esto, es aquello, y nosotros los profetas somos los que vamos a decir cómo debe caminar la iglesia. Porque el Señor nos los está mostrando a nosotros los profetas. Y eso no es así, porque la profecía neotestamentaria tiene 3 ingredientes exclusivos, que son edificación, consolación y exhortación. Las que no tengan esos 3 ingredientes no son profecía. Y si no son profecía, el tal profeta es un falso profeta. Entonces, un profeta puede decir, la iglesia necesita esto y 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 lo otro. Ok. Para edificarla debemos caminar por aquí, por acá, hacer esto bien, porque ese es su papel, el del profeta. Hoy en día han hecho llamar profetas de oficio. Yo no lo encuentro en la Biblia lo que es un profeta de oficio. Profeta era un profeta y el don profético es un don profético. ¿De dónde sale el don profético? O el profeta, de aquí, de este versículo, que está constituido como profeta. Entonces, dentro de la iglesia, los dones ministeriales tienen que funcionar a la par, edificándose unos con otros en amor. Eso es lo que estoy leyendo. No es que ninguno está por encima del otro, no hay jerarquía en la iglesia. El apóstol simple y llanamente es un servidor, al igual que un pastor, al igual que un maestro, que un profeta, que un evangelista. Es igual, los dones son igualitos. No tienen jerarquía dentro. Por supuesto que hay uno que tiene que dirigir. Y en esto yo quiero también pararme un rato aquí, porque esto es tremendo.
Usted sabe que el sistema que actualmente tiene la iglesia, un pastor, un ministro arriba, y los demás abajo, lo han dado por llamar, escúchame bien, un sistema piramidal. Esto es para señalar de que hay un pastor y los demás abajo. Yo quiero decirte algo que el Señor me dijo, porque yo se lo puse delante de él. Y él me dijo, mijo, mi gobierno es un gobierno piramidal. Porque yo soy Dios y no comparto mi gloria con nadie. Cristo, el gobierno de Cristo va a ser un gobierno piramidal. ¿Por qué? Porque Cristo es el que va a gobernar la tierra. En el milenio, cuando Cristo venga, ¿quién va a estar allí? Cristo gobernando. ¿Cómo va a gobernar Cristo toda la tierra, todas las ciudades del mundo, todas las naciones del mundo? ¿Poniendo a quién? ¿A un líder? No, poniendo a un ministro. Todos los que han aprobado ser ministros, porque ministro se puede llamar cualquiera. Un ministro que miente, un ministro que no lleva una vida acorde con lo que es el testimonio de Jesús, no se puede llamar ministro. Él se puede llamar ministro, pero no calza los puntos para ser un ministro. Cuando Cristo venga a gobernar la tierra en los 1000 años, ¿a quién va a poner a gobernar? A ministros, no a líderes, porque los líderes tienen ínfulas de grandeza, tienen gente para que los sigan. Los ministros, usted ve las características de un líder y de un ministro y no se parecen en nada. ¿Qué hace un líder? Manda, ejerce autoridad sobre la gente para que hagan lo que él quiera y que el exaltado sea él. Tú ves las características de un ministro y es totalmente opuesta. ¿Cómo está caracterizado el ministerio en un hombre? Por su espíritu de servicio. Jesús lo dijo muy claro, el que quiera ser el más grande de ustedes, hágase el más pequeño. El que quiera ser el más grande de ustedes es el que sirve más. Lo dijo, yo no he venido aquí a ser servido. Yo vine a servirles a ustedes. Eso es la característica de un ministro. Un líder es el que quiere que el mundo lo reconozca. Yo soy líder, yo sé esto, yo sé aquello. En la Biblia hay muchos líderes. Te voy a nombrar uno. Nimrod fue un líder. ¿Qué hizo Nimrod? Vamos a hacer una torre y vamos a llegar al cielo. Y cuando estemos en el cielo le damos un golpe de estado al que está allá arriba. Eso es un líder. Otro líder, Coré, fue otro líder en el desierto. Moisés subió al monte, seguro que se murió porque ya tiene más de 40 días allá. Vamos a hacer aquí un becerro de oro, yo voy a ser el que va a dirigir ustedes. ¿Y qué pasó? Se lo tragó la tierra vivo. Son esas las características de un ministro. ¿Podrá el Señor poner a gobernar a un hombre con esa naturaleza y esa carta de presentación? Donde su personalidad quiere exaltarla por encima de su gloria. Nunca lo va a hacer. ¿A quién va a poner el Señor? A un ministro. Un verdadero ministro que tenga las características que dice la Biblia que tiene que tener. ¿Por qué? Porque el ministro que miente, el ministro que es infiel a su esposa, no califica para ministro, así él se llama ministro. Tiene que llenar los requisitos bíblicos para poder ser llamado ministro. Y esos son los que van a gobernar con Cristo. Los ministros, verdaderamente ministros, que cumplieron su ministerio en servir a los demás, en servir hasta llegar al cuerpo de Cristo. ¿Quién crees tú que va a enseñar en la iglesia, en la congregación, lo que es justicia, lo que es santidad, lo que es fidelidad, lo que es sujeción? ¿Quién lo va a enseñar? Los ministros en la iglesia. ¿Y quién lo va a aprender? Los que están dentro de la iglesia. Porque yo te puedo enseñar por una red social lo que es santidad, pero lo que saliste para el mundo te traga, pero completico te va a tragar. Entonces no existe, porque ahora han dado a hacer creer de que existen iglesias virtuales.
Eso no existe sino en la mente corrompida de las personas. Porque el internet, yo me puedo parar a ver un hombre de Dios en el internet. Y si soy un ministro o si soy un hijo de Dios, a lo que termine de hablar el ministro, lo apago. ¿Qué más voy a buscar en el internet? Se me puede cruzar cualquier cosa. Entonces eso de mandar a salir una persona de una iglesia donde se está formando, porque para eso es dado el ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, no para corromperlo. Porque las redes sociales, así como yo escucho un ministro, te sale una mujer desnuda y te corrompe. Entonces las iglesias virtuales no existen. Gobiernos piramidales sí existe porque Dios es uno solo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe. Él es el que tiene la gloria, no la comparte con nadie. ¿Qué tú crees que va a ser el gobierno del anticristo? Una remedación del gobierno de Dios. El anticristo allá, gobernando todo el mundo, y el que no se sujeta, le cortan la cabeza. Es una remedación del gobierno de Dios. Dios gobernando sobre todo el mundo. ¿Es eso piramidal o no es piramidal? Solo que Dios lo hace por amor y de corazón, que tiene que salir de corazón el ser un siervo del Señor. Somos hijos con espíritu de siervo. ¿Qué es la religión popular? El gobierno de la religión popular. Un gobierno piramidal, una remedación de lo que es verdaderamente la iglesia de Cristo. Un hombre allá en Italia, en Roma, mandando, tiene ministros en todas las naciones del mundo. Entonces todos tienen que sujetarse a esa persona. ¿Eso qué es? Una remedación del gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo va a ser Él gobernando una perfecta teocracia. Él gobernando y los ministros que han calificado para poder gobernar con Él, gobernarán con Él. ¿O es que tú crees que el Señor va a estar en Israel mandando y entonces como Él entraba en los cuartos, se aparecía, se levanta en la mañana, da algunas directrices en Israel y entonces después va a ir a cada nación como entraba en los cuartos donde estaban los discípulos? No, mi querido amigo, eso va a ser un gobierno político, donde van a haber gobernantes. Esos gobernantes son los que han calificado para poder gobernar con Cristo. No creas que allí va a gobernar todo el mundo. La iglesia va a estar en el milenio, los que por gracia de Dios puedan pasar al milenio o podamos pasar al milenio y vivir una vida en el milenio separada del pecado. No va a haber pecado en el milenio. Es un gobierno que no tiene, por lo tanto no van a haber gobiernos corruptos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, Dios no le va a dar el gobierno para gobernar, por decirte algo, al presidente de los Estados Unidos. Porque al presidente de los Estados Unidos le gusta el capitalismo. Ni tampoco va a poner un cubano que le gusta el socialismo. Ni tampoco va a poner uno venezolano que también le gusta el socialismo. Ni tampoco va a poner uno chino que le gusta el comunismo. No. El Señor va a poner ministros que conozcan lo que es el gobierno del cielo. Que conozcan verdaderamente quién es Él. Para quién trabaja, para quién va a trabajar, para quién va a gobernar. Son gobiernos piramidales. En la iglesia tiene que haber uno que dirige, porque no pueden dirigir todos, porque sería eso un desastre. Hoy el desastre que hay es porque uno se cree que puede dirigir sobre los otros. Aquí te lo está diciendo. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es la figura, ese es el tipo de gobierno. La iglesia, como no sabe quién es, ni sabe lo que tiene que hacer, quiere hacer cualquier cosa que se le venga, como sacar, como salir a través de unas redes, decir, hermano pastor, si usted tiene ahí 3, 4 años a un hombre, suéltelo, déjelo que se vaya para que cumpla su propósito, cumpla lo que tiene. Yo te pregunto algo. ¿Cuál es el propósito de un hombre cuando se envía? Número 1, predicar la palabra de Dios. Si el Señor le da a levantar una congregación, tiene que levantarla. Pero
Hay requisitos para hacerlo. La misma palabra te dice que no puede ser un neófito. Tiene que conocer la Escritura, tiene que conocer lo que va a hacer. ¿Para qué? Para formar a otros. Esto no se trata de que yo me ponga aquí todas las mañanas, a las 8 de la mañana, a dar una prédica y entonces te pase por aquí el número de cuenta para que me estés dando ofrenda o que yo te esté cobrando todo lo que te estoy dando. Aquí está una guía, me cuesta tanto, cómprala para que se edifique. Bueno, sí, yo no voy a criticar eso, pero yo por lo menos no lo hago. ¿Por qué? Porque yo trato en todo lo que puedo cumplir la Escritura. Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué es lo que hago yo en la escuela? Señores, aquí está la guía. Les voy a pasar un borrador para que ustedes le saquen copia a eso. Punto. No, pastores, que nosotros nos ponemos, háganlo ustedes. Ok, yo lo puedo hacer. Averigüen en cuánto están las copias. ¿Cuánto sale? 5.000 bolívares. Aquí está. Salió 5.000 bolívares. No es que yo voy a agarrar esa guía, me costó 5.000, la voy a vender en 10.000. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Usura. No es que eso es para mantener mi ministerio. ¿Cuál ministerio? Si el ministerio te lo mantiene el Señor con tu diezmo y ofrenda, porque ahí está muy específico en la Biblia. Lo que pasa es que muchos, perdónenme la expresión, las agallas, y por eso es que vienen los comentarios de afuera hacia la iglesia. Y por eso es que la Biblia dice que debemos guardar el testimonio para con los de afuera, porque son los de afuera los que están viendo a ver qué es lo que estamos diciendo los pastores y ministros dentro de la iglesia. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar. Aquí está el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted no entiende esto, hermano, yo no sé entonces para qué usted cree que son dados los dones ministeriales. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificación? Levantar un edificio de hombres y mujeres, levantar un cuerpo de hombres y mujeres capacitados ministerialmente para ejercer el ministerio de Cristo. Aquí te lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto es lo que la Biblia llama la nueva creación. Un varón perfecto, donde está el hombre y la mujer. Por eso Pablo decía, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, porque todos somos uno en el Señor. Un varón perfecto, hasta llegar al conocimiento de Cristo. Cuando yo llego a la estatura del varón perfecto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Actuar como Cristo actúa. Andar como Cristo anduvo. Hacer las cosas que Cristo hacía. La gente le preguntaba, los gobernantes le preguntaban, ¿eres tú rey de los judíos? Eso lo estás diciendo tú, porque las palabras tenían poder. Imagínese tú que Pilato le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Que él le diga, sí, yo soy el rey de los judíos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pilato le hubiese podido haber dicho, ay, ¿y César quién es? ¿Y yo que estoy aquí, qué papel? Si tú eres el rey de los judíos. No. Jesús le contestó sabiamente, mi reino no es de este mundo. Y Jesús Pilato le dijo, wow, menos mal, que no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo ya nos hubiera raspado a todos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando Jesús caminaba, la autoridad, los prodigios y las maravillas que hacía daban a demostrar que su reino no era de este mundo. Cuando tú caminas en el testimonio de Cristo, el mundo se va a dar cuenta que tú estás en este mundo, pero que definitivamente eres diferente al mundo. Eso es lo que está planteado en la Biblia. Y no andar con marramucias, vagabunderías, metidos en la política y metidos... Si Jesús hubiese sido político, hubiese sido presidente de Israel. Eso te lo garantizo yo aquí.
Si hubiese mandado a Pablo a ser candidato a la presidencia de la República, a ser rey de Israel, lo hubiese hecho. Porque David era un pastor de ovejas y lo hizo rey. Y todo lo que Jesús quiso poner, Dios quiso poner, lo puso. ¿Usted me está entendiendo? Yo te estoy hablando de dones ministeriales. Porque el don ministerial se tiene que fusionar con tu ser, con tu personalidad, para que actúe en este mundo como un don, como Cristo es. Porque un don es una naturaleza impartida por Cristo, de tal manera que un pastor es Cristo pastoreando. Un apóstol es un enviado por Cristo, es Cristo yendo a hacer el trabajo. Un evangelista es un hombre de Dios ganándose las almas, es Cristo ganándose las almas a través de la predicación de la palabra de Dios. Lo que pasa es que con los ministerios hemos querido hacer muchas cosas, ser jefes, ser líderes, darle con ese don ministerial a todo el mundo por la cabeza. Querer ser importante. Usted ve cómo llegan los apóstoles hoy en día a la iglesia, y yo no estoy criticando a nadie, eso es problema de cada quien. Pero los apóstoles llegan con guardaespaldas para que la gente no se le acercara. A Jesús casi que lo trituraba. La gente se le metía a Jesús. Había tanta gente alrededor de Jesús que la mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo yo puedo tocar el manto, me meto por aquí por debajo y tirando la mano ya. Hoy en día los ministros andan con guardaespaldas para que nadie se les acerque. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando? Así de sencillo. No hay jerarquía dentro de la iglesia. Hay dones ministeriales que deben funcionar con mansedumbre y en amor dentro de la iglesia. Y por eso es que el mundo nos critica. No es posible que una persona diga: ese es el pastor de la iglesia. Muchachos, si ese es el pastor, yo soy el papa. Eso es lo que te dicen. ¿Por qué? Esa expresión, ¿a qué viene? A que está estigmatizado con algo, con un testimonio que no es muy bueno. ¿Usted me está entendiendo? Yo espero que sí, porque yo aquí no estoy criticando a nadie. Yo estoy enseñándote lo que la Biblia me enseña. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Usted sabe lo que es la plenitud de Cristo? Aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que dice la Escritura. O sea que los dones ministeriales en una iglesia debe llenarlo todo. Y cuando te digo que debe llenarlo todo, es que los dones ministeriales o la congregación de los santos, donde se manejan los dones ministeriales, tienen que ir directamente a lo que era, como era la iglesia del libro de los Hechos, donde de corazón todo el mundo traía las ofrendas y que a nadie le faltaba nada. Usted me dirá: pastor, hoy en día no se puede hacer eso. Eso es verdad. Pero hay mucha gente que se sienta a comer un plato de comida y tiene a un miembro de la iglesia dentro de su iglesia, y ahí en la cocina quedó comida. Y entonces dice: bueno, no, esa me alcanza para mañana. ¿Por qué no se lo diste al hermano? ¿Por qué no se lo ofreciste al hermano? Porque no hay corazón para eso. No hay misericordia para eso. No hay condición ministerial para eso. No está el amor de Cristo allí. ¿Usted me está entendiendo? ¿Es duro? Claro que es duro. Pero si la misma iglesia no toma conciencia del ataque que está recibiendo, de lo que debe ser la iglesia, entonces ¿quién lo va a hacer? Cuando yo veo a una persona en la iglesia tratando de desmembrar la iglesia: salgan de ahí, tú tienes un ministerio, anda para allá, no conoce la Escritura o tiene un fin muy particular. Hay gente que no puede tener iglesia. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Hay gente que no puede tener una congregación. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio no lo acompaña. Eso es una auténtica verdad y una auténtica realidad que estamos viviendo hoy en día. Un ministro vagabundo no califica para ser un ministro. ¿Usted me está entendiendo? Ahí hay gente
que hace cosas dentro de la iglesia y yo no estoy diciendo aquí que nadie va a ser tentado o que el pastor Douglas dice que él es Jesucristo porque no, yo no estoy diciendo eso. Yo tengo mis debilidades como las tenemos todos, pero para la gloria de Dios yo tengo 34 años de casado y cuido mi matrimonio. Ahora, que en la iglesia, en la congregación hay personas que por el don ministerial que tú tienes, la gracia de Dios que tú tienes, se te acercan con otras intenciones. Tú debes conocer eso. Y debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, pero yo te estoy hablando por la Escritura y lo que debe ser un ministro del Señor. El hombre que tiene un don ministerial. No es pararme en las redes sociales y decir, empezar a dar profecías que casi nunca se cumplen. Y que la iglesia, yo soy ahora el que va a dictar los caminos por donde debe caminar la iglesia porque yo soy profeta. Los profetas se terminaron todos en Juan el Bautista. Ahora hay don profético, eso es lo que hay ahora. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía es Jesús y ya Jesús vino. ¿Que faltan profecías por cumplirse? Sí. ¿Que estamos en los últimos tiempos? ¿Quién no sabe eso? ¿Es necesario que te lo diga un profeta? No. Ahora, tú sabes que sí es necesario que la mujer que está en la iglesia se le enseñe que tiene que ser una ayuda idónea, que tiene que cumplir su rol de esposa dentro de la iglesia. Y al pastor más todavía, decirle, usted es un pastor. ¿Qué son esas insinuaciones que usted me está haciendo? Si usted es un pastor, no le da pena con su esposa, con la congregación, dígaselo, hermana. Usted me está entendiendo. ¿Para qué? Para que se avergüence de ser un ministro del Señor con esas características. Y no que yo al otro día, el Señor me dio una congregación y como llegan tantas chicas lindas, pues yo, ya la que tengo no me sirve. Ya se puso vieja, gorda, fea y arrugada. O arrugada, para que suene más decente. Te lo voy a cambiar de pastora. Eso es lo que está pasando en las congregaciones. Entonces, de afuera, gente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Para qué me hace falta a mí una iglesia? Bueno, han de enseñarle obediencia a un hijo de Dios en el mundo o a través de unas redes sociales. Enséñale a través de unas redes sociales. Tú se lo puedes mencionar, decir, pero si no se lo modelas, nunca lo va a aprender. La fidelidad hay que modelarla. El don ministerial hay que modelarlo. Porque el don ministerial no es un nombre, es una naturaleza que tiene que estar dentro de ti. Aleluya, gloria a Dios. Si tú no actúas con ese don que supuestamente Dios te dio, entonces no lo tienes. Pablo decía, bueno, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Eso lo decía Pablo. Si el Espíritu de Dios está en ustedes, entonces el Espíritu los va a dirigir. Porque la otra que se levanta es, bueno, en medio de nosotros, el Señor va a levantar una nueva generación dirigida por el Espíritu de Dios. O sea, ya no son los dones ministeriales los que van a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Sino lo que yo creo que el Espíritu me dijo. Déjame decirte algo, el Espíritu de Dios cada vez que te va a decir algo te lo va a decir basado en la palabra de Dios. De ahí no se va a salir. Dios te puede dar una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Sí, te la puede dar. Pero déjame decirte algo, a nadie, absolutamente a nadie se le ha dado para que profetice el futuro de otra persona. Y eso también ha traído, pero muchísimo problema dentro de la iglesia. Así te dice el Señor. El Señor te va a sacar a las naciones. A quien no le gusta eso. Y entonces yo empiezo a mirarme en las diferentes naciones del mundo. Pero entonces vienes tú y le dices, hermano, mire, mañana yo quiero que ustedes se suban al púlpito a predicar. No, yo, no, pastor, yo no estoy en condiciones. Bueno, el Señor, no, tú no me dijiste a mí que el Señor te iba a mandar a las naciones. Te tienes que entrenar, tienes que empezar por ahí. No. El Señor me mandó a mí otra cosa.
Ah, sí, te mandó otra cosa. Déjame decirte algo, cuando el Señor te envía, es para que vayas a edificar su cuerpo, para que vayas a predicar la palabra de Dios, para que vayas a edificar la iglesia de Jesucristo. Y cuando te envía, te tiene todo preparado. Nada te va a tomar por sorpresa. Y al primero que se lo va a decir, para que salgas en el orden de Dios, es al ministro. Así como me lo estás escuchando. Si el ministro no cede, entonces está en rebelión contra las directrices del reino. Porque los hombres y las mujeres tienen que salir de la iglesia. Sí, tienen que salir, pero en el momento indicado. En el momento, porque a Dios no le gustan los neófitos. Eso es uno de los requisitos de los ministros. No ser un neófito. ¿Y qué es un neófito? Una persona que no sabe nada. Ahí están los requisitos. Entonces, los dones ministeriales son regalos dados a la iglesia para que Cristo actúe en su ministerio actual en este mundo. Entonces, yo no veo, una de las cosas que se esgrime, bueno, no, yo me voy a meter a la política porque cuando esté en la política, entonces le voy a predicar a todos los políticos. Eso es mentira del diablo. Yo le puedo predicar a un político en donde me lo consiga. No tengo que ir a la gobernación para predicarle a todos los que estaban allá. Mentira. Son apetencias personales. Y cuidado, si no son otras apetencias que están pasando por su mente y su corazón. Porque los hijos de Dios, para copiar cosas del mundo, ahorita hay amaneceres cristianos. ¿Qué sé yo? Bueno, si hubo uno por ahí que dijo que debían celebrar a Halloween, ¿qué podemos esperar de los demás? ¿Qué dice la Escritura? Si en verdad habéis sido crucificados con Él, buscad las cosas de arriba, donde está Él sentado. Eso es lo que me dice la Escritura. Entonces yo no tengo por qué preocuparme porque los políticos no se están convirtiendo. Ese no es mi trabajo, convertir. Ese es trabajo del Espíritu Santo. El que redarguye de pecado se llama la Ruach HaKodesh. Ese trabajo no lo puede hacer nadie. Absolutamente nadie. Cuando tú predicas, tu palabra sale impregnada del Espíritu de Dios y tiene la capacidad de redarguir a quien se la estás predicando. No va a volver vacía. Le va a mostrar la verdad, la condición en la cual está. Ahora, si una persona no tiene la capacidad de saber qué don ministerial tiene, ¿a dónde crees tú que lo va a enviar el Señor? A ninguna parte, porque no sabe lo que va a hacer. Si tú no estás formado en el don ministerial que el Señor te ha dado, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué vas a predicar? ¿Quién te ha enseñado eso? Como le dijo Isaías al Señor, Señor, ¿quién nos creerá si no hay quien le predique? ¿Y quién le va a predicar si no, nadie ha sido enviado? ¿Y quién va a ser enviado si nadie llena los requisitos para ser enviado? ¿Qué le dice la voz? Dice, tranquilo, así como me reservé 7,000 hombres allá, me he reservado 7,000 hombres en la gracia, que no han doblado sus rodillas, que van a hablar por la calle de medio, que van a decir la verdad verdadera. ¿Tú sabes quieres que te diga una cosa tremenda hoy en día? Nadie, absolutamente nadie quiere predicar sobre el pecado. Eso no llena las iglesias. Eso deja las iglesias vacías. Predicar sobre el pecado. Así de sencillo. Tú quieres ver una iglesia full, empiéceles a predicar sobre la prosperidad, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un carro, te va a dar un esposo, pero eso es un Mister Universo. Te voy a enviar a las naciones, vas a llegar a hoteles 5 estrellas porque vas a ser un famoso de la predicación. La fama en la predicación no existe, hermano. No existe la fama en la predicación. Existe la gracia de Dios en la predicación.
Existe el poder de Dios en tu boca para predicar con denuedo la palabra de Dios. La fama no está por todo eso. ¿Tú quieres que te reconozcan en la iglesia? Empieza a servir para que todo el mundo te llegue porque hay respuesta en ti. Eso es lo que la iglesia debe ser, una respuesta al mundo de cómo conducirse en la vida, de cómo saber hacer las cosas, de cómo se es un buen hijo, cómo se es un buen padre, cómo se es un buen esposo. Eso es Biblia. Cómo ser un buen ministro, soportarlo todo por amor a las vidas o a las almas, como tú la quieras llamar. Eso es la iglesia de Jesucristo y esos son los dones ministeriales. Para eso han sido dados los dones ministeriales. Porque una persona que actúa en la iglesia sin un don ministerial está actuando sin Cristo. Porque un don ministerial es Cristo en ti. Estás haciendo las cosas por tu propia cuenta, dirigiéndote como mejor te parezca. En cambio, cuando tú tienes el Espíritu de Dios te guía, te proporciona la dirección, te da la condición y habla por ti el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. En aquel día no te preocupéis por lo que habéis de hablar, porque palabra será dada. La iglesia quiere ser de todo, hermano, pero de todo. Cualquier cosa que usted se imagina, la iglesia quiere hacerlo. Y cuando digo iglesia, estoy hablando del cuerpo ministerial. Y no es que yo esté aquí juzgando a nadie. Dios me libre de que yo vaya a juzgar el procedimiento de un hombre. No. Yo hablo de lo que Dios puso en los hombres. De eso es que yo hablo. De que los hombres no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Eso no es culpa de Cristo. Eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de esa persona. Nadie va a dar cuenta por nadie. Esa persona va a dar cuenta por él. Yo voy a dar cuenta por mi vida y por las que Dios puso delante de mí. Usted no está viendo que al Señor se le perdió una oveja. Tenía 100 y se le perdió una. Y la fue a buscar, hermano. Y hasta que no la encontró, no estuvo tranquilo. Así es tu iglesia, amado pastor, amado ministro que me estás escuchando. Por la última ovejita vamos a tener que dar cuenta. Así que hay que cuidarla. Porque te voy a decir otra. Usted sabe cuántos ministros piratas hay que no salen a predicar para ganarse las almas, sino que quieren sacar las almas de las otras iglesias. Dios mío, pastor, ¿qué te está diciendo? Lo que me estás escuchando. Hay ministros que les llegan ovejas de otras y ni siquiera se molestan en decirle, ¿por qué te saliste de la iglesia? ¿Te votó el pastor? ¿O qué hiciste para que el pastor no te quiera tener allá? No, hermano, pase adelante. ¿Cómo no? Sí, aquí vas a tener pasto fresco. ¿Aló? Ni siquiera se molestan en ver de dónde viene, por qué se fue, qué hizo. Si no lo averiguas, lo que hizo aquí te lo va a hacer a ti. Para que lo tengas en cuenta. Entonces, el don ministerial es un regalo para la iglesia. Un regalo que Dios le dio a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Para que pueda marchar en este mundo como tiene que marchar. Hacer las cosas que tiene que hacer. Ya la iglesia ni siquiera hace prodigios y maravillas. Ya eso es secundario. ¿Sabe por qué? Porque ya nadie se atreve a ponerle la mano a un enfermo para que sane. Porque sabe la condición en que está. Ahora el que no dé diezmo y ofrenda se va para el infierno. Imagínate, y ahora que no hay efectivo. En este país no hay efectivo. Y los bancos por cada transacción te cobran yo no sé cuánto. Si no hay efectivo, no hay diezmo, no hay ofrenda, no vas a predicar. Pastor, ¿y de qué voy a vivir? El que para el altar trabaja, del altar viva, dice la Escritura. Si tú trabajas, el altar te va a dar para vivir. No para que seas un vividor. Para vivir, que son dos cosas totalmente diferentes. El pastor, el maestro, el evangelista, el profeta y el apóstol
están para edificar las vidas en la iglesia, no para tenerlas allí como fuente de ganancia. La ganancia tuya te la da el cielo, te la proporciona el cielo. Dios toca corazones. Mira, yo te puedo dar testimonios de mi vida aquí. Yo abro esa puerta de enfrente, me paro allí y te pongo a Dios por testigo de lo que te estoy diciendo. Y la gente cuando llegue, me ve que estoy ahí, llega. Pastor, ten esta ofrenda. Porque yo trato de servirle a Dios desde lo más profundo de mi corazón. He aprendido a ser conforme con lo que tengo, con lo que el Señor me da. Si no tengo, como decía Pablo, he sido entrenado en la escasez y en la abundancia. Yo creo que es hora de que los ministros del Señor empecemos a tomar conciencia de quiénes somos y tratar de levantar un testimonio. Usted puede tener el mejor del mundo, pero la iglesia lo tiene en el piso. De levantar el testimonio de la iglesia, de los ministerios, para que la iglesia no sea movida por cualquier viento de doctrina. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Espero pues haber contribuido en esclarecer acerca de estos dones ministeriales del gobierno de la iglesia, y que ahí está la escritura. Escudriñala, búscala, busca el contexto cultural, te va a ayudar mucho, demasiado te va a ayudar. Solo que hay que escudriñarla. Amén. Entonces te recuerdo porque estuvimos a través de Instagram y de Facebook, y ahora pues al terminar vamos a estar colgando este mensaje a través de el YouTube. Amén. Te recuerdo también que los días viernes a las 6:30 de la tarde, mi esposa, la pastora Carmen Manares de Sánchez, está en su programación Entre Nosotras, dando ese amor que ella tiene, dando esa palabra, esos consejos a mujeres casadas, compartiendo la palabra de Dios. Y recordarte pues que este altar congregacional es todos los domingos a las 8 en punto de la mañana. No me queda más sino darte que tengas un feliz día, los que van a sus congregaciones, amén, y los que vayamos a predicar a la iglesia, pues vamos a prepararnos para la iglesia. El Señor nos ha dado un tema maravilloso para predicárselo hoy a la iglesia, que no es este, porque este era el de la semana pasada, y como no se pudo dar por problemas con el internet, pues quisimos darlo hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un excelente día, que la gracia de Dios llene tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, y que siempre, siempre, siempre tengas presente que Cristo te ama. Será hasta la próxima.